Bueno, hola a todos, bienvenidos a este momento crucial de la historia que todos estamos empezando, espero, a escribir. Bienvenidos a Generación Consciente. Esta es una invitación de Bancolombia y de líderes muy importantes, inspiradores de este país, porque quieren que se abra esta conversación. Este es un espacio, obviamente, que a mí me emociona mucho por lo que representa, obviamente, para el futuro cercano. Van a poder ver conversaciones como esta en el LinkedIn de Bancolombia con otras personas. Esto es una situación que nos trae obviamente el mundo, es una nueva realidad donde obviamente los negocios y la sociedad nos está guiando como, yo diría tal vez que como un renacimiento, como que adoptemos de manera decidida un liderazgo positivo, yo diría un liderazgo consciente. Es como si, no sé, como si el futuro nos estuviera jalando, nos estuviera clamando a que trabajemos en alianza, como si antes no lo hubiéramos hecho de manera co-creación, y que pudiéramos crear para actuar, sin duda, actuar transparentemente, que generemos soluciones tecnológicas disruptivas, pero que sean positivas para el planeta, que tomemos decisiones que transformen ese planeta y a su gente, pero de una manera positiva. Obviamente vamos a ser muchos más los que nos vamos a ir sumando a ese cambio inminente, que obviamente nos va a identificar y nos va a redefinir como una nueva sociedad después de todo esto que está pasando. Pero yo sí debo estar claro en que hay gente que ya se ha sumado a esa generación consciente. Y yo quiero presentarles a dos personas que ya se han unido a esa generación de líderes empresarios que han tomado para su corazón, para su mente y para sus equipos ese liderazgo consciente. Así que, si están de acuerdo, primero mi primaria, quiero hablar de una mujer a la que muchos en este país admiramos. Ella se llama Silvia Escobar, es economista de la Universidad de los Andes. Sin duda tiene una destacada carrera en el sector público, en el sector privado. Hace 8 años asumió la presidencia de la organización Terpel y creo que tiene 14 o 15 años en la organización. Ha sido una mujer incluida en el listado, tal vez la única mujer, creo, incluida en ese listado de las 10 líderes con mejor reputación del ranking de Merco Colombia, nombrada empresaria del año de portafolio en el 2017, reconocida por la presidencia de la República con la Orden Nacional al Mérito. Bueno, muchas cosas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá. Hola Ricardo, feliz de estar aquí contigo y con toda la gente que empieza a pensar en la conciencia de las empresas. Muchas gracias, feliz de estar acá. Bueno, así es un privilegio para mí estar contigo. Voy a presentar a este otro empresario, es un personaje que es administrador de negocios internacionales, tiene un MBA en la Escuela de Negocios de Navarra, es emprendedor, es amigo. Yo digo que él es un sol porque él trae el sol a muchos hogares, es un emprendedor con más de 10 años de experiencia en desarrollo de modelos de negocio rentables pero sostenibles. Él es cofundador de Son Colombia, con una persona que yo también admiro mucho, conozco mucho, que es Mauricio Hoyos. Es la única persona, Silvia, que yo conozco que es socio de Leonardo DiCaprio. Este hombre que decidió ¡Ay! la pobreza a través Bueno, tienes del algo, Diego. acceso a la energía del sol, con la marca de Kingo, así que por favor, Juan Diego, no nos vas a dejar de mirar en un tiempo. Tiene habilidades para desarrollar estrategias en mercados del norte de África, en el Medio Oriente, en donde trabajó con un grupo industrial español para un sector inclusive de energías renovables, pero también oil and gas y también petroquímico. O sea que aquí este par de personajes pueden ser de los que más saben en este país un poco de esto. ¿Ok? Entonces, Juan Diego, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Hola, pues buenas tardes. No, pues muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y nada, feliz de poder venir, tal vez por primera vez a contar la historia. Yo siempre he estado un poco en la sombra y eso me lo han criticado, pero es donde me ha gustado estar. Pues es que esa sombra de este nuevo mundo necesita personas como tú, necesita personas como ustedes que puedan inspirar a esta capacidad que podríamos tener todos los colombianos, espero latinoamericanos, en escoger ese liderazgo positivo, ese liderazgo consciente, muy inspirado seguramente por ese capitalismo consciente del que estamos tanto hablando en estos días. Así que yo les agradezco muchísimo a ustedes dos. Le agradezco obviamente a Bancolombia, a tanta gente interesada que este espacio y que esta conversación se diera, a todos sus equipos, muchas gracias.
Yo creo que este movimiento de liderazgo consciente que se está sucediendo y emergiendo a nivel global implica que podamos compartir eso. Así que les quiero hacer una pregunta a ustedes dos y es la misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de su organización? ¿El propósito de Terpel o el propósito de Zunco? Silvia, por favor. Me encanta esa pregunta porque, porque de ahí radica la diferencia de un equipo de trabajo como es el de Terpel, Ricardo. El propósito de la organización Terpel es generar experiencias memorables en cada encuentro que tienen los clientes con nosotros. Digamos que todo ese propósito de generar experiencias memorables está basado en una propuesta de valor que no busca trabajar en los carros, que es lo que normalmente piensa la gente cuando una compañía vende gasolina o diésel para las carreteras, sino centrado en servir a las personas, a esa cantidad de colombianos que están en sus carros o yendo de paseo o trabajando, transportándose, llevando carga de un lado a otro. A esas personas es a las que nos debemos. Lo mismo en el caso de los aviones, lo mismo en el caso de los taxistas en GNB, lo mismo la gente que trabaja en sus fábricas con los lubricantes. Entonces nuestro propósito es ese, generar experiencias memorables. Wow, si son experiencias memorables, puede ser que las personas que trabajan en tus estaciones, en los lugares de contacto, siempre le pueden hacer como el día feliz a una persona sin darse cuenta. Qué bonito, Silvia. Juan Diego, cuéntame cuál es el propósito de Zunco como organización. Bueno, el propósito de Zoom Colombia nació el día que nació la compañía, entonces nació con el nombre, el eslogan. El eslogan es "El sol sale para todos", y ese eslogan, que además no habíamos pensado en registrarlo porque no era mucho, pero hoy lo es todo, es el verdadero propósito de la compañía y tiene que ver con que las oportunidades salen todos los días, y con eso pues en el 2016 tal vez cuando el eslogan había nacido el propósito, pero no lo habíamos encontrado. Y en el 2016 identificamos que el verdadero propósito de la compañía era desarrollar productos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, productos que estuvieran apoyados principalmente en lo que estuviera cambiando el mundo. Entonces dijimos, ¿qué está cambiando el mundo? Energías renovables, almacenamiento en litio, educación virtual rural. Ese tipo de cosas son nuestros productos y ahí nos vamos a apoyar. Y con eso rediseñamos la estrategia de la compañía con ya el propósito con el que había nacido. Simplemente nos tardó un poco decir que debía encontrarlo, y ahí pues fue el enfoque de convertirnos, y el propósito es literalmente ser una compañía que ofrece productos de valor compartido. Oye, bueno, pues imagínense. Yo no sé si tú lo habías pensado, y Juan Diego, mucho cuidado porque el logo de Terpel es un sol. Creo que podemos hacer cosas juntas porque cada vez se parece más menos a un sol, pero es un sol, cada vez más moderno, pero es un sol. Bueno, te sorprenderás, tenemos muchas cosas en común. Con seguridad. Muy bien, muy bien. Imagínense que estamos hablando de ese propósito corporativo. ¿Sabe que Juan Diego, cuando estuve en La Guajira, que ustedes me invitaron a conocer esto de Kingo, era como que alguien había dicho que era como que el propósito era de Kingo, que es esto, que es como, o yo no sé si lo vi en lo de Leonardo DiCaprio, en donde que es como reducir la pobreza, perdón, a eliminar la pobreza con energía. O sea que, wow, qué propósito tan impresionante. Les voy a hacer esta pregunta que conecta con la anterior, pero que es muy de ustedes en ese corazón, en esa preparación que tienen. Entonces, ¿cuál es el propósito de ustedes como líder? Juan Diego, por favor. Bueno, el propósito como líder, principalmente yo creo que ser líder en todos los niveles es un reto, porque uno tiene que dar ejemplo como primera medida. Uno tiene que liderar con el ejemplo, y muchas veces el ejemplo lo es todo. Entonces, el propósito mío como líder principal es poder uno, transmitir ese espíritu y ese ADN que yo tengo a mi organización, que principalmente es la gente y la cultura. Y la cultura de la organización
para mí pues lo es todo, porque ahí es donde están los valores, los principios y todo lo que rige la gran estrategia que nosotros venimos forjando desde hace años, y es una estrategia pues muy enfocada en resolver problemas sociales y ambientales con tecnología. Entonces, mi reto digamos que mi gran propósito como líder es poder liderar con el ejemplo. Es tal vez uno de los retos más importantes, uno llegar a no pedirle a nadie hacer algo que uno no haya hecho. Y dentro de eso, pues cada vez te tienes que desafiar y cada vez tienes que encontrar ser un mejor tú para poder ser ejemplar para el resto. Cada vez una tormenta como la que estamos viviendo, que a todos nos cogió en barcos diferentes, es cómo lidias con esa tormenta en un barco que es diferente al del resto, pero estás en tu barco y estás con tu equipo, estás con tu gente remando. Entonces ahí pues está la tormenta, están todos y tú como líder no puedes rendirte. Hay gente que puede saltar y está bien, hay gente que se puede enfermar y está bien, pero tú como líder no te lo puedes permitir. Entonces todo eso es parte de ese ejemplo que uno tiene que hacer, en donde pues el foco de la compañía si el propósito del fundador y el propósito de la compañía es el mismo, pues ese liderazgo ejemplar yo creo que es la base de todo, ¿no? Qué interesante, Juan, qué interesante. Pues Silvia, tú eres una mujer que no solo nos inspiras a todos, sino estás inspirando a muchas mujeres en Colombia a eso que tanto se ha trabajado desde la perspectiva de liderazgo. ¿Cuál es ese propósito tuyo como líder? Pues me uno a las palabras de Juan Diego en este momento, como yo creo que todas las personas que ejercen liderazgo buscan ser un ejemplo para sus equipos. En el caso de Terpel y en el caso mío específico, todo surge de la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿cuál es el propósito de Terpel? Y si el propósito de Terpel es generarle a sus clientes experiencias memorables, mi gran rol como líder de la organización es poder comunicar de una forma eh, verdadera, como esencial a mi equipo de trabajo, que ellos deben experimentar esas experiencias memorables trabajando en la compañía y cómo esas experiencias memorables se vuelven realidad adentro y afuera de la organización. Tú dijiste ahorita algo muy lindo que yo siempre digo como un ejemplo. A la mayoría de la gente, yo creo que a nadie, ni a mí, le gusta ir a una estación de servicio a poner gasolina. Eso suena hartísimo, le quita a uno tiempo de llegar a la oficina, le quita tiempo de llegar a la finca. Pero cuando uno encuentra un lugar lleno de matas por todos lados con un baño limpio, y aquí hablo de las mujeres a las que nos importa más un baño limpio porque además tenemos un hijo y no queremos enfermarnos y queremos que el baño esté limpio, que nos atiendan por nuestro nombre, que nos atiendan rápido, que tengan innovaciones tecnológicas, que tengan una delicia de comida en un sitio limpio donde nos atiendan bien. Eso es generar experiencias memorables. Y cuando yo logro comunicar eso a la gente que trabaja en Terpel y a la gente que está afuera, yo considero que ese es mi gran reto como líder. Y no importa únicamente hacerlo. Siempre hablamos de que el qué no es tan importante como el cómo. Tenemos que hacer que eso se cumpla dentro de unos estándares que es de lo que creo que nos vas a preguntar ahorita, pero esa es mi obsesión como líder y ahí agrego un poquito más porque tú lo introdujiste en el tema de la mujer. Siento desde hace varios años atrás una responsabilidad enorme con las mujeres de Colombia y con las mujeres en general, de lograr que se rompan paradigmas y que las mujeres sientan y los hombres sientan también la importancia que es que hombres y mujeres trabajen con los mismos derechos, con las mismas posibilidades, no por un tema únicamente de justicia, sino por un tema de productividad, de rentabilidad, de felicidad, de una mejor sociedad. Entonces te diría que esos son mis retos como líder de la organización.
Bueno, yo no me imaginaba, Silvia, o sea, yo no sé si preparé mal esta entrevista, pero yo me imaginé que iba a encontrar una petrolera pura y dura, con el respeto que les tengo. Miren, encontré casi que una persona especialmente sensible hacia el hospitality, obviamente una mujer con lo que está diciendo, pero te quiero hacer una pregunta, una pregunta infidente y después Juan Diego piensa un poquito, es muy rápido. ¿Hay algo que sea un conflicto entre tu propósito y el de tu empresa? ¿O que haya sido en algún momento? No, Ricardo, y te lo contesto muy rápidamente. Nunca lo ha sido. Yo he sido una privilegiada de trabajar en una compañía que comparte totalmente mis valores. Si no fuera así, no trabajaría ahí. Creo Chévere. que más allá de tener diferencias, al contrario, creo que es una compañía cuyos valores me impulsan a crecer, unos valores que cada vez guían con menos líneas grises este camino de ser una compañía consciente, de ser una compañía cuyo propósito, y siempre lo decimos los accionistas y yo, vender gasolina es casi que una excusa. Somos un aliado país, lo que queremos es llevar energía a todos los sitios de Colombia de la mejor forma posible para la población. Bueno, qué bien. Juan Diego, ¿había algún conflicto entre tu propósito y el de tu empresa? El, Uno diría que en mi caso no, y hubiera podido pasar y tal vez, porque al final la empresa nació con mi propósito y la he llevado, la he tratado de llevar hasta acá con mi propósito. Sin embargo, en el camino pues se comienza a unir gente y crees que de pronto pueden cambiar el rumbo, pero digamos que, y sobre todo con la entrada de fondos, y aquí es un título muy especial que nosotros cuando abrimos por primera vez la puerta a Capital, casi que lo escogimos, y queríamos a alguien que compartiera no solamente los principios, el propósito, sino lo que veníamos haciendo. No queríamos un fondo que viniera a ponernos presión y a cambiarnos la lógica, el propósito, la estrategia. Llevábamos 4 años soñando, alguien que acompañara en el propósito. Entonces, sigue alineado, comenzó alineado y hoy después de 8 años sigue alineado a mi propósito. Mucho más rico. Yo creo que personas con ese talante de ustedes me extraña nada las respuestas que ustedes creen que. Yo quiero proponerles, yo tengo dos preguntas que tienen como dos laditos un poquito diferentes y les voy a hacer las dos preguntas y le quiero pedir a Silvia que escoja cuál de las dos quiere contestar y después Juan Diego no puede decidir porque la decisión la va a tomar Silvia. Le toca contestar la otra, ¿me parece? O sea que Eso se llama es una equidad. democracia. Es una Dale. democracia no democrática. La primera es cuál es la definición del éxito en los negocios y la segunda es cuál es la definición del éxito como cultura corporativa. ¿Cuál quieres contestar, Silvia? La segunda. Dale, ¿cuál es la definición del éxito como cultura corporativa para ti o en Terpel? Mira, yo creo que no solo es la más importante, sino la más difícil. Eh, cuando, cuando uno trabaja en una compañía como Terpel, y a mí me encanta trabajar en Terpel porque además genera una cantidad de imágenes que es como lo que tú has dicho, entonces una compañía primero de hombres, una compañía de gasolina, una compañía de ingeniería, de mecánica, eh, y cambiar esa imagen de una compañía que vende gasolina, que normalmente se considera con una energía muy masculina de lo que históricamente ha sido masculino, y tú logras que 17,000 personas, estoy hablando de 17,000, no de 4 ni de 100, 17,000 personas entiendan que el propósito es generarle experiencia memorable al señor o a la señora de al lado o al niño o incluso al perro que va a tomar agua de la estación de servicio. Es todo un reto y es algo muy difícil porque además hay una rotación muy grande. Solo para que ustedes sepan, en una estación de servicio uno tiene 3 turnos en el día y esas personas pueden cambiar mucho. Entonces, este cuento que yo les estoy contando es un cuento que tengo que contar todos los días a toda hora porque la gente rota una cantidad. Entonces, cuando uno logra que un
digamos, el Pareto de la compañía, no te voy a decir el 100%, pero el Pareto de la compañía tenga metido en su cabeza y en su corazón sobre todo, yo digo que en el corazón, que servimos personas y no vehículos. Ese es el éxito de la compañía. Si lo pienso yo únicamente, y no lo recibes tú cuando vas a la estación de servicio de al lado, no me sirve de nada. Entonces, ese es el gran reto. Cuando la cultura es la suma de unos comportamientos y los comportamientos son la suma de unas creencias, de unas convicciones absolutas de lo que hacemos, de nuestra responsabilidad como colombianos, de nuestra responsabilidad como líderes empresariales. Wow. Se nota, Silvia, hay una cosa que yo odio, que es cuando alguien habla del último eslabón de la cadena. Se nota que con lo que tú estás diciendo en tu compañía o tu visión, no hay un último eslabón de la cadena. Qué maravilloso. Juan Diego, ¿cuál es para ti la definición del éxito en los negocios? Bueno, yo creo que para mí la definición del éxito en los negocios es saber diferenciar entre la ambición y la avaricia. Eh, Wow. Tener planes ambiciosos no está mal. Ser ambicioso y decir voy a crecer un 20, un 30, un 40% no está mal. Está mal cuando quieres crecer un 20, un 40, un 50 a costa de otro, a costa de dañar a otro, a costa de unos márgenes desmesurados, a costa de movimientos avaros. Entonces, digamos que es el éxito de los negocios y tal vez ha sido el éxito de nuestro negocio es ser ambiciosos en nuestro crecimiento, pero entender uno el límite de la capacidad, tanto de la gente, porque no puede ser puede ser, pues transferirles ambición a ellos. Y la ambición está muy bien. Darle ambición a alguien es tal vez es la mejor herramienta para cambiarle la vida, porque tienen un motivo para levantarse por las mañanas a luchar un poco más. Pero en cambio la avaricia pues es lo que puede hacer que una gran corporación o que una pequeña empresa tomen una mala decisión, y una mala decisión es una mala decisión del 50% de una empresa pequeña y el 50% de lo grande es idéntica, al final la acaba. Entonces, para mí la definición del éxito, y además la hemos defendido, es mucha ambición, mucha fuerza, mucho tal, pero cero avaricia. Cuando vemos una oportunidad que realmente creemos que puede dañar nuestra estrategia, preferimos renunciar a ella, y al final uno se plantea y dice, escoger siempre va a ser renunciar, pero escojamos renunciar porque esta vez tenemos que pasar. Entonces, parte pues de nuestra estrategia ha estado fundamentada en tener una ambición pura, por decirlo de alguna forma. Pues Juan Diego, le diste como una redefinición, resignificación a la palabra ambición, ¿no? ¿No se acuerda de la palabra ambición del fútbol? No, no sea ambicioso, no sea ambicioso, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Me encanta. Está bueno. Mire, este es un momento, sin duda, esta pandemia es como un cambio inminente. Yo no sé, yo como que tengo unos personajes a los que admiro. Este personaje de Richard Branson o Obama, estos personajes que dijeron muy como, posiblemente este es uno de los últimos momentos que tenemos oportunidad de las cosas que ya no podemos echar para atrás. Esto está definiendo nuestro rol en la sociedad. Lo que decía, es como para que le ayudemos a la gente a pensar en dejar de ser espectadores, que nos empoderemos como de ser esos productores de cambio. Sin duda, hay solo una manera de hacerlo, y es trabajando en conjunto. Lo que yo estoy viendo ahorita es dos personas casi que trabajando en conjunto sin que se dieran cuenta, pero lo que ustedes van a inspirar en esas otras personas va a ser eso. ¿Ok? Pero tenemos que estar obviamente dispuestos a guiar ese futuro, construir esas metas juntos de ese futuro que diría yo como sostenible y como inclusive. Así que les voy a hacer esta pregunta, y es: ¿cómo creen ustedes que influye su liderazgo en la forma como su organización se está proyectando hacia la sociedad? ¿Qué piensas, Silvia? Wow, pues eso tiene todo que ver, Ricardo, con lo que está pasando en este momento, y la verdad es que tú lo pusiste eh, de la forma en que yo lo pienso. Yo creo que esta pandemia, pues si me preguntas, ojalá no hubiera pasado, pero ya que pasó y que está pasando y que la estamos viviendo, hay muchísimas cosas que yo agradezco de esta pandemia.
y una de ellas es entender la interdependencia que hay entre las empresas y la sociedad. Como que aquí no habla uno de la declaración de independencia, sino de la declaración de interdependencia. Creo que cada vez somos más conscientes de lo que la empresa puede hacer por todo el entorno en el que está. Y no estoy hablando aquí de simple responsabilidad corporativa, que es lo que hemos tenido durante muchos años, y yo me precio y me siento muy orgullosa de que Terpel ha sido una compañía que ha tenido una responsabilidad empresarial desde sus inicios, no desde que yo estoy, sino desde sus inicios. Pero ahora nos damos cuenta de que tenemos que ir mucho más allá. Cuando uno habla de empresas, no sé, hoy estamos haciendo esta charla para la gente de Bancolombia, hay mucha gente que nos está escuchando, pero este grupo es uno de esos ejemplos. Y en Terpel, personalmente, nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene hoy el país? ¿Cuáles emergen en esta pandemia? El empleo, definitivamente. ¿Y quién genera empleo? Las empresas generan empleo. El tema de las desigualdades, el tema de la inclusión. Y desde las empresas, es que cuando uno habla de empresas, la gente es como si yo trabajara en Terpel y fuera como un robot. Pero no, es que yo tengo familia y yo tengo hijos y yo tengo esposo y yo tengo un perro y todo eso forma parte de Terpel también. Las empresas y las familias son una. ¿Cuántas personas, cuántas familias conforman empresas hoy en día? Somos lo mismo. Y las decisiones que se toman en la empresa van a tener repercusiones en la familia y lo contrario. Entonces, si en las empresas somos más inclusivos, si metemos más mujeres, si tenemos gente que piense diferente a nosotros, si le pagamos bien a la gente, si empezamos a, por ejemplo, les doy un ejemplo que suena menos obvio que el del empleo, cosas ambientales. Todos tenemos de alguna forma un impacto en el medio ambiente. No vamos a poder seguir trabajando si seguimos dañando nuestro planeta. Entonces, por poquito que haga yo, tengo un impacto en el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa si yo misma soy la responsable de la basura que genero? Por ejemplo, esa es una de las cosas. O de los tarros de lubricantes. Y no se lo dejo a otro, soy yo. Yo soy responsable de las cosas que genero. Y ahí, Ricardo, está el tema de la conciencia. Es exactamente esa palabrita la que cambia todo. Es ser consciente de los efectos que yo genero en el medio ambiente, en las familias, en la sociedad. Entonces, como líder, Ricardo, si tú me preguntas, eso es lo que yo quisiera que pasara en Terpel, que empezáramos, y ya empezamos, a ser mucho más conscientes de todo lo que hacemos, y no solo conscientes, sino hacer conciencia y tomar acciones sobre esa conciencia que hacemos, que muchas veces no la tenemos porque pensamos que somos independientes y otros harán algunas labores que les corresponden. Tenemos que ser más solidarios, tenemos que cuidar las inequidades. Les doy otro ejemplo que no suena tan grave. Si uno, por ejemplo, cierra la brecha entre salarios de cargos, uno empieza a ser más equitativo y a cerrar un poco la inequidad que cada vez se va abriendo más en el país. Si empieza a apoyar empresas que están naciendo, startups que hoy nos sirven y que podemos trabajar conjuntamente. Ahorita pensaba mil cosas que podía hacer con Juan Diego, por ejemplo, pero tenemos que empezar a trabajar conjuntamente, porque esa es la forma de ayudarnos y es la forma de salir adelante mejor de lo que estábamos antes. Meter, no sé, digitalización, descarbonización, todas estas tendencias que hay se nos han acelerado, Ricardo, con esta pandemia. Claro, total. Casi que te iba a hacer la pregunta de cómo creías que tu organización contribuía a ser un mejor país y creo que ya lo respondiste. O sea, la conciencia, y usaste palabras tan poderosas como equidad, como conciencia, que creo que si estás de acuerdo y no quieres agregar nada más, creo que ya contestaste a esa pregunta, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que tú y yo nos conocemos con cosas, por ejemplo, como algo maravilloso que ustedes hacen con la patrulla aérea. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver una compañía de Telpel con las muestras de COVID? Y resulta que gente como Ricardo va y dona su tiempo y dona aparatos para traer muestras de COVID para que el presidente de la República decida dónde hay cuarentenas y dónde no. O sea, la interdependencia es total. Eso es Sí, lo sí, que sí. tenemos que entender, que somos una sola cosa y que tenemos que trabajar para que seamos mejor como un todo. Muy, muy poderoso. Juan Diego, ¿cómo crees que influye ese liderazgo tuyo en la forma como se proyecta Zoom con la sociedad? Eh, pues principalmente yo creo que el liderazgo que proyecto a la compañía y demás es tal vez hacer que vayamos un kilómetro más allá de todo lo que hacemos y cómo se proyecta la compañía y ahí tal vez tiene que ver con una decisión que tomamos al principio, estratégica, de comenzar con la energía solar en el campo. Entonces, hace 8 años cuando arrancamos, el boom del solar no existía y los pocos que invertían eran fundaciones y algunas donaciones, pero no existía eso. Nosotros vimos una oportunidad en ese Colombia no interconectado, en donde no hay luz, en donde no hay oportunidades porque las oportunidades comienzan con la luz, con la conectividad y con la conectividad tienes educación. Entonces te pones en un punto en el que realmente tomaste una buena decisión como líder, porque al principio pues renunciamos al solar en techos, que prácticamente es pues digamos que el boom de la industria hoy en Colombia. Entonces estábamos haciendo país, por decirlo de alguna forma, y cuando digo haciendo país era que llegábamos a energizar escuelas. Esta es una historia que cuenta mucho mi socio en algunas de las charlas, pero llegábamos a energizar escuelas y no había escuela, no existía. Y entonces decíamos, venga, no existe la escuela, ¿cómo lo vamos a energizar? Y ya había ido una institución del Estado a llevarles unas tabletas y les habían dicho, ay, no tienen luz. Y llegaba yo con la luz y le decía, no tiene escuela. Entonces era algo muy fuerte, que tal vez también es una de las etapas que más marcó la compañía, y decidimos, diseñemos una escuela que cumpla con todo lo que necesitan para, 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 para cambiarles la vida, cambiarles el mundo, porque ese es el país que en realidad necesita un cambio de vida. La probabilidad de que el hijo de un agricultor sea programador, hoy el gobierno está diciendo vamos a formar millones de programadores, vale, está bien, pero ahora consiga ese millón de programadores. La probabilidad de que el hijo de un agricultor sea programador puede ser una generación, y comenzando porque no tenía luz. Entonces, como no tenía luz, pues la probabilidad de que tuviera internet era ninguna. Y la probabilidad de que tuviera una tableta o algo que lo conectara al mundo en el que estamos viviendo todos en la pandemia, muy felices en este barco teledirigido por medios, pues está bien. Entonces, claro, ese liderazgo o esa decisión de cambiar eso, pues fue hace 4 años donde dijimos, hagamos esto por esto y hagámoslo de esta forma, y eso nos costó dinero, riesgos e inversión de la compañía. Claro, hoy nos trae unos frutos importantes porque hoy una compañía de energía solar tiene una división de educación virtual rural, sí, y además estamos consiguiendo unas cosas increíbles para educar población rural, que es los que realmente necesitan cerrar esa brecha para la igualdad, porque el país de ciudad, llamémoslo, el interconectado, el que tiene la red eléctrica pegada, pues es un barco tranquilo en una pandemia, pero el país no interconectado, aparte de la comida y en algunos casos como la Guajira donde tampoco hay comida, pues es un país que puede tener una brecha gigantesca, y pues claramente esta situación actual lo que está haciendo es que la está ampliando, porque estamos los conectados a Internet y los no interconectados y no conectados a Internet. Entonces, Increíble. esa decisión de liderazgo pues fue una carta que jugamos hace 4 años y que ha tenido unos frutos importantes, y que hoy en la pandemia pues nos hace ver que pues sí estamos haciendo o que sí hicimos algo por el país, cuando hoy tenemos pues casi que una operación entre energía y educación virtual de más de 1.200 instituciones. Entonces dices, puede que estemos impactando la vida de mucha gente de esa manera, y seguro que Claro. sí.
seguro. Digo que como que casi que los dos en la respuesta están como en pocas palabras, casi que diciendo el país que se sueña. Lo voy a dejar un poquito para el final a ver si hay algo que agregar, pero creo que es muy bonito eso, la verdad, porque las dos respuestas tienen mucho sentido en ese camino. Silvia, dime una cosa, ¿qué crees tú que le puedas decir a la gente que se necesita para construir un negocio rentable, pero que al mismo tiempo tenga impacto positivo en la sociedad? Si quieres inclusive decir qué es lo que no deberían hacer, pero dejémoslo más en ese lado positivo del tema. Pues empecemos por el negativo. Yo diría que cuando hagan un negocio, eh, no piensen en la plata. La plata llega. Si uno hace las cosas bien y hace algo que tenga propósito y le genere valor a alguien, la plata llega. Entonces, lo más importante, y siempre lo digo en Terpel, ideas hay muchas, todos tenemos ideas, estamos llenos de ideas. Lo importante es eso, una idea que tenga valor para alguien, que le interese a alguien, que alguien esté, digamos, dispuesto a pagar por ello, que le mejore la vida de alguna forma, que le haga la vida más fácil. Y segundo, que sean muy persistentes. El mundo de las empresas está lleno de buenas ideas, incluso de ideas que generan valor y por la que la gente pagaría, pero no en el tema de implantarlas, de ser disciplinado, de ser persistente, de creer en el largo plazo, en la sostenibilidad. Entonces diría que si uno junta esas tres cosas, va a ser un negocio con seguridad muy exitoso y que va a dar mucha plata, pero la plata llega después. Si empiezan pensando en la plata, poco futuro le veo. Sin duda, está pasando mucho con los emprendedores, como que el app millonario, ¿no? Yo quiero encontrar el app millonario como si el app fuera el que solucionara el mundo. Creo que es algo que está tremendamente interesante. Juan Diego, ¿quisieras agregar algo a ese pensamiento, Silvia? Pues sí, yo creo que un negocio rentable, tal vez, y los nuevos negocios rentables tienen que estar construidos de atrás para adelante, pensando en la gente. Por lo general, gran parte de las personas se dedican a educar el mercado y no a escucharlo. Y muchas veces escucharlo es más importante. Escuchar un mercado, qué es lo que está pasando, ese tipo de cosas hacen que realmente te hagan crear un negocio rentable. Entonces, cuando hoy estamos escuchando el mercado, nosotros en el caso puntual, la vuelta fue decir, oye, hacemos millones de instalaciones solares con una rentabilidad bajita porque la pelea es un commodity, o hacemos algo que realmente genere valor y que sea diferente y que sea una barrera de entrada para nuestros competidores. Y ahí hicimos productos alineados a objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando dices, no, pues agua potable, estábamos en la mitad del Amazonas donde no para de llover, la gente tomando agua contaminada, y se acerca la FAO y nos dice, ustedes tienen ahí, tenían una de nuestras escuelas, estas escuelas modulares que nos inventamos para llevar a todo el país, y nos dicen, ustedes tienen 63 metros cuadrados de captación de aguas lluvias y excedentes de energía. No se imaginan lo que podemos hacer nosotros. Y nos venga, hagamos un centro de potabilización de agua y comercialicemos agua potable. Viene el sol, nos potabiliza el agua, llueve, la recogemos, y además con unos sistemas muy sencillos de medios de pago, que digamos que es casi que una industria en la que mi socio lleva 14 años, y que después con Kingo profesionalizamos el tema de los utility tokens. Vendíamos agua potable en comunidades remotas en el Amazonas. Entonces, si me entiendes, era la lógica de poder encontrar que el propósito puede ser al revés, es escuchar el mercado. Claro, Y, increíble. y ¿Qué cree? puedo decir Sigue, una Silvia. cosa de lo que dijo Juan Diego, que es súper Claro. importante, y es cuando uno tiene esas ideas y piensa en la sostenibilidad y le aporta al mundo y de nuevo piensa en esa conciencia de los efectos que está generando, hay un tema que no debemos dejar atrás y que lo ha dicho Juan Diego y lo he dicho yo, pero es el tema de cómo se hacen los negocios. O sea, uno puede hacer plata muy fácilmente en un momento, pero si quiere durar en un negocio durante mucho tiempo, tiene que cuidarse mucho. Yo siempre digo,
de que a uno nunca le dé miedo salir en la portada principal del principal medio de comunicación del país. Entonces, que eso nunca se nos olvide. Wow, wow. ¿Ustedes creen, Juan Diego, tú crees que se necesita repensar el rol de los empresarios en Colombia? Dime lo más rápido que puedas y por qué. Yo creo que más que repensarlo, seguramente el capital se está repensando, el capital paciente están haciendo, el capital de impacto están haciendo, y ese capital viene de los empresarios. Ahora vienen nuevas generaciones, seguramente con una conciencia diferente. O sea, ya ves, por ejemplo, pues hay fenómenos de todo tipo de movilidad. Esto obviamente vuelve a cambiar. Es un nuevo revolcón, pero es una tormenta. Van a venir cientos de tormentas. Pero viene una nueva era de capital de impacto, de capital verde, de capital paciente, y ese tipo de capital es diferente. Entonces, más que a los empresarios, el capital ya le está dando la vuelta a todo. Wow, Esa. wow. Silvia, ¿quieres agregar algo a eso que dijo Juan Diego? Sí, no tengo duda de que nos tenemos que repensar, ninguna. O sea, no solo en todo lo que hablamos ahorita de pensarnos como solo una parte de la sociedad, como esa interdependencia que hay entre todos y que normalmente no nos pensamos así, todos nos pensamos como islas. Entonces creo que esa es la primera de todas. Pero la segunda, tenemos que pensar mucho, por ejemplo, en lo que dijo Juan Diego, de esta interconexión que debemos tener en todo el país, en cosas más físicas, como el tema de la digitalización. Yo no sé ustedes, pero yo estoy trabajando desde mi casa, cosa que jamás pensé. Eso es repensarse. Fui hace poquito a la oficina y encontraba la oficina con cosas totalmente diferentes, con sillas diferentes, con pantallas diferentes. Es que hasta la forma de llegar a las oficinas, de reunirse, de todo, es que el mundo nos cambió sin previo aviso y eso va a cambiar no solo la forma como trabajamos en el día a día, sino la forma como interactuamos con instituciones gubernamentales, con otras empresas grandes, pequeñas, de todo tipo, con la sociedad, con los ciudadanos, en nuestra forma de cultura y de comportamientos al interior de la organización. Sin duda, tenemos que repensarnos. Sí, es como si la pandemia ha hecho no que decidamos nosotros repensarnos, sino nos repensó y nos está llevando a estas cosas que están medio locos. ¿Ustedes creen que sí, sí? ¿Cuál crees que es, hablando de eso que dijo Juan Diego, que es ese rol de las energías renovables en el desarrollo un poco del país o de la región y un poquito del futuro? ¿Qué rol crees jugar o qué rol va a jugar Terpel en eso? Mira, el rol de las nuevas energías es un rol preponderante. Una de las, digamos, de estas tendencias de las que yo hablaba y en las que tenemos que estar todos inmersos es el tema de la digitalización, el tema de lo local, creo que ese no lo mencioné. Todos tenemos que ser más locales en el empleo, en oír a los clientes, en una cantidad de cosas locales. Y la tercera es la descarbonización. Y esa tiene que ver todo con tu pregunta. El mundo tiene que buscar formas de energía que generen menos polución, menos CO2, incluso los combustibles fósiles cada vez están siendo más amigables ambientalmente, pero no se trata únicamente de eso, se trata de que si seguimos en un mundo que cada vez va a necesitar más energía, y eso lo vemos todos los días en el progreso, va a necesitar complementar estas energías fósiles y que ocupen lugares menos importantes en porcentaje dentro de nuestra matriz energética. Entonces, digamos en Colombia, la energía solar, la energía eólica, son, yo no sé, Juan Diego me corrige, pero yo creo que son menos del 5% de la matriz energética. Y se está pensando solo en 2 años en Colombia en multiplicar por 50 esas energías. Y eso va a seguir creciendo hasta que uno realmente logre un complemento de todas las energías. Y como yo te decía, Terpel no vende gasolina, Terpel vende energía y experiencias memorables, entonces vamos a estar ahí
Ya empezamos con un tema de electrolineras, para que la energía eléctrica sea la que sigue los fósiles, pero además pues estamos ya en un tema de GNV que todo el mundo considera transitorio y va a durar mucho tiempo, pero estamos trabajando en el tema de baterías solares. Ya hay muchas de nuestras plantas que funcionan en un porcentaje con energía solar. Estamos trabajando en algo que es muy nuevo, Ricardo. Yo no sé si tú has oído, pero para mí es un hit y me encanta y quisiera dedicar mucho de mi tiempo a eso, y es el almacenamiento de la energía solar. O no solo solar, el almacenamiento de la energía, porque además tiene un cuento súper bonito que es integrar al tema de estas nuevas energías inteligencia artificial. Entonces, como una batería sabe cuándo se apaga, cuándo se prende, cuándo es más barato, y entonces puede utilizar el almacenamiento. Y en eso yo te aseguro que vamos a ser líderes muy pronto. Wow. Juan Diego, ¿quieres agregar algo a ese rol que jugará? Porque creo que Silvia ha dicho muchas cosas. ¿Qué crees que va a jugar ese rol? Esto la tienes muy clara, ya Pues lo has dicho mucho. Pues sí, digamos que yo además vengo de tal vez mi transformación hacia las renovables viene justamente de haber estado en un país petrolero, en Abu Dhabi, rodeado de hacer temas de oil and gas, tanques de todo tipo, y de un momento a otro dentro de la compañía se nos abrió un contrato en la termosolar más grande del mundo. En ese momento, pues una gigantesca de las renovables. Bajo las críticas de que además llega IRENA, que es pues prácticamente la autoridad en renovables al país que más contamina, comienza a ver como ese encontrón entre el oil and gas y el solar, y por ejemplo allí lo barajaron muy bien porque lo barajaron como un cambio económico hacia el país, entendiendo que lo fósil se va a acabar. Y salieron a comprar todo tipo de inversiones por el mundo en temas de renovables. Entonces, ese tipo de transformaciones en países, digamos, que dependen muchísimo del petróleo, son muy, muy, muy importantes. Energéticamente Colombia no depende tanto del petróleo, o sea, no es un país que tengamos la generación per se ya renovable. Colombia tiene una matriz energética hidro muy importante, que obviamente dependemos de las lluvias, pero eso es considerado renovable en general. Entonces, el rol de las renovables va a haber dos roles. Va a haber el rol de las renovables de gran escala, en donde van a salir estos famosos parques eólicos, solares y demás, pero el rol más importante de las renovables está en lo pequeño, está en la generación distribuida, está en los techos, porque al final el problema del solar en general o de las renovables en general ya es un problema cuando supera el problema del capital y del costo, que además ha caído drásticamente. Hace 14 años nosotros comprábamos vatio de panel a 2.5 euros, hoy se compra 22 céntimos, 21 céntimos de dólar en puerto. Entonces, pues eso ha caído una locura. Entonces, el tema del precio ya no es, el tema de las finanzas verdes tampoco lo está haciendo. Ahora el tema es capacidad de espacio disponible para generar. Entonces, pues ya quisieras, por ejemplo, una electrolinera poderlo generar todo con paneles, pero pues los paneles no te dan esa capacidad. Entonces vas a tener que almacenar, vas a tener que hacer cosas. Pero la generación distribuida, que es justamente eso, es generar en puntos, generar de día, lógicas de almacenamiento, distribución, esa integralidad es lo que va a permitir un gran boom y además lo que posiblemente resuelva uno de los problemas más relevantes que se le viene a Colombia próximamente, que es que si no llueve y que si no se conectan las renovables de La Guajira va a haber un tema energético bien interesante a resolver. Yo creo que hablamos un ratico antes y creo que tú dijiste que hay un rol inclusive así como de Sunco, es casi que se van a convertir en un poquito como los servicios públicos en términos de energías. Imagínate, yo lo que único que estoy diciendo, donde ustedes no se junten después de esa entrevista, yo no es porque definitivamente me fue muy mal, porque se llama electrosclerías, dijiste, no, yo me quedé loco, Silvia, Juan Diego, increíble. Voy a hacer una pregunta que para un colombiano tengo que aceptar, es difícil, yo no podría, y es que hay que responderla con un sí o con un no. Entonces, porque ustedes son muy inspirados y quiero preguntarles una cosa. ¿Creen que la sociedad espera lo mismo de un líder de una empresa grande o de muchos años en el mercado que lo que espera de una empresa pequeña o de un emprendimiento o de una startup o posiblemente más joven? ¿Creen que la sociedad espera lo mismo
de un líder de una empresa grande o una pequeña o de una empresa establecida y un emprendimiento? ¿Qué piensas, Silvia? ¿Sí o no? La pregunta otra vez, ¿si espera más de un líder de una empresa grande que de una pequeña? Sí, porque dijiste algo al principio increíble, dijiste es que la gente es que como que a veces como que estamos desidentificados como empresa, la gente y en esta época como que la sociedad ha culpado mucho a las empresas de cosas que me parece un raro. Entonces yo sí me quedo muy intrigado de pensar, la gente espera mucho más de los Sí. empresarios, de las grandes empresas que de las startups o espera lo mismo. No, yo creo que sí espera más de las empresas grandes, que es un error, pero sí. Juan Diego. Yo creo que sí espera más, pero no debería, porque todos hacemos uno a la vez. Yo impacto en 100, 120 personas, Silvia en 17,000, pero tienes que poder, y habrá unos que impacten en dos, pero deberían esperar lo mismo. Si ven que como colombianos está maravilloso, era una manera de decir, es muy difícil decir a Yo un sí dije o a un sí, no, a una yo pregunta dije sí, Juan tan Diego habló clara. más. No, pero estuvo muy bien porque es que es una gran pregunta. Si tenemos como empresarios una gran responsabilidad, que es la misma responsabilidad todos, pero yo no voy a Sí. poner mis puntos de vista alrededor de este rollo, pero que me parece que es tremendamente importante. Y vamos a cerrar con un mensaje que quisiera que Silvia le diera, obviamente después Juan Diego, le dejara a esas generaciones de líderes empresariales de todo nivel, de todas las edades, porque yo siento que hay una cosa que puedo agregar de lo que dijiste de esta pandemia, de las cosas buenas de esta pandemia, es que todos nos volvimos una misma generación. Si nos volvemos una misma generación consciente, no importa la edad, el tipo, el nivel, para trabajar en sinergia. Yo quisiera que les dieras ese mensaje que le dejarías a esas generaciones de líderes empresariales para trabajar en sinergia y con conciencia. Un mensaje, Silvia. Gracias, Ricardo. Eh, yo quisiera decirles a todos que lo importante en la vida es hacer cosas que los hagan felices. Creo que si los hacen felices, nos van a hacer felices a todos en el planeta. Pero quisiera decir que hagan empresa también, que hacer empresa es absolutamente enriquecedor, está lleno de momentos satisfactorios, pero que hagan empresa con conciencia. Hagan empresa pensando siempre en los efectos que genera cada una de sus decisiones y cada una de sus acciones. Hagan empresa que ayude al país, hagan empresa que ayude a las familias, hagan empresa que haga de este mundo un mundo mejor. Bueno, se me pararon los pelos. Juan Diego, ¿qué mensaje le dejarías a esas generaciones de líderes para trabajar en sinergia y con conciencia? Eh, pues mi mensaje es, emprendan con conciencia. El país necesita hoy que se generen más empleos que nunca, que se adopten prácticas y políticas de responsabilidad hacia las futuras generaciones. Y emprender con conciencia es pensar en ese mensaje que dije al principio, es hay que ser muy ambiciosos, pero la avaricia no lleva a ningún lado. Entonces, la ambición es lo que te va a permitir cambiar la vida y cambiar la vida de muchas personas. Puedes cambiar muchas cosas. Un día dijimos, con un bombillo podemos cambiar una vida, y resultamos dando educación, productos microfinancieros, haciendo muchas cosas alrededor. Y solo con una misma lógica, con un mismo producto pudimos integrar. Y otro mensaje es, aprendan a unir los puntos. Unir los puntos es muy importante, porque todo en este mundo tiene convergencia. Todas las cosas en algún momento se encuentran. Las tecnologías, todo se encuentra. Entonces, es justamente lo que hablábamos ahora, como el oil and gas y el solar hoy son hermanos. Es exactamente eso. Entonces, aprender a identificar la convergencia es una de las cosas más importantes. Y pues eso se da de leer mucho y de estudiar mucho. Entonces, a estudiar y a emprender. Pues una cosa que me está pasando increíble es que yo había siempre oído que eran o emprendedores o empresarios. Creo que esta conversación hoy muy especial, muy importante, nos muestra que no hay esas líneas grises entre grande empresa y empresario o emprendedor.
Silvia nos mostró que dentro de Terpel y dentro de su conciencia, dentro de su formación, hay mucho emprendimiento, hay muchas ideas dentro de emprendimiento dentro de esa misma compañía. Un ser emprendedor no tiene que trabajar en la empresa que considera la propia. Uno es emprendedor en una gran empresa, en cualquier tipo de empresa, creando nuevos negocios y debe ser feliz para eso. De manera que ese sentido de la conciencia, les agradezco a todos impresionantemente por estar aquí. Silvia y Juan Diego me dejaron un regalo para la vida. Gracias a Bancolombia. Silvia, te quiero inclusive contar que esto no es un proyecto para que oiga la gente de Bancolombia, es una invitación de Bancolombia a todos los líderes empresariales de negocios institucionales, de manera que esto va a ir a todo ese grupo de gente que esperamos se conviertan a esta nueva generación consciente. Yo sé que todos lo estaban sintiendo con esto que nos está pasando, así que gracias a los dos por estar aquí y gracias a sus equipos y a todos por esta oportunidad. Chao. Gracias a ti. Gracias, Silvia, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Chao. Muchas gracias a los dos. Chao. Chao.